Y quiero darte la bienvenida en esta oportunidad a que compartas la palabra de Dios con nosotros y que puedas ser edificado, bendecido, restaurado y ubicado con la palabra del cielo. Y en esta oportunidad quiero hablarle a los obreros de Dios. Y si usted es un obrero de Dios, debe decir un fuerte amén. Y si no lo es, debería de anhelar convertirse en uno también. ¿Cuál es el deseo del cielo? Y voy a ir directo a la escritura que dice en San Mateo, capítulo 9, versículo del 36 al 38. Y dice así la palabra del Señor. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y termina diciendo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta es la palabra de Jesús, donde nos anima, nos exhorta a orar al Señor de la mies, a rogar al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Por qué? Porque hay pocos obreros en verdad. Y las multitudes, dice la Escritura, y voy a comenzar por ahí, están desamparadas, dispersas y sin pastor. Multitudes desamparadas, dispersas y sin pastor. Y así anda todo aquel que no es parte del rebaño de Dios. Desamparado, disperso y sin pastor. Desamparado anda la persona, es decir, sin protección, sin defensa, expuesto totalmente a los ataques de las fieras, es decir, a los ataques del enemigo de las almas, que usted sabe que es el diablo. Y la Escritura dice que andan dispersos, en otras palabras, andan separados y divididos. Y ahí es cuando usted aprende que separado de Jesús, nada podemos hacer. Y ahí es cuando nos damos cuenta que la Escritura dice que una casa dividida no prevalece, no se mantiene. Y están sin pastor estas personas. Estas multitudes están sin pastor, es decir, están sin guía, están sin dirección, están sin el cuidado del pastor que nos lleva a aguas de reposo, a delicados pastos. Y en esta metáfora bíblica que utiliza Jesús, Él compara a las multitudes desamparadas y dispersas y sin pastor con el campo cuando está listo para ser cosechado. En otras palabras, lo compara con la mies. Y la conclusión de nuestro Salvador es que hay pocos obreros y que debemos rogar a Dios que envíe obreros. Es decir, que los que tal vez eran unos simples creyentes se activen, se capaciten, se disipulen y se conviertan en obreros para el reino de Dios. Por lo que ahora usted entiende que en el reino de Dios no hay espectadores. No hay tal cosa de que el que llega se sienta y luego se va. No, en el reino de Dios se trabaja, se sirve, se involucra, se compromete. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino compasivo. En cuanto ve a gente desamparada, dispersa y sin pastor, ¿qué hace? Se involucra, se activa. No hay una actitud de indiferencia, de egoísmo en el reino de Dios. No la hay. Y un día usted y yo, que me está escuchando, estuvimos así, desamparados, dispersos y sin pastor. Un día anduvimos así. Pero vino un obrero del reino y nos habló de Jesús, nos invitó a la iglesia. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida cambió para siempre. Ahora, entienda bien que esto es lo que quiero poner en su corazón: nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Ahora, ese es nuestro Dios. Ahora pertenecemos usted y yo a la congregación de los santos, dice la Escritura. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora somos la iglesia del Dios viviente, columna
y baluarte de la verdad. Ahora tenemos un Padre Celestial, a nuestro Dios. Y ese es nuestro pastor por excelencia. Y también tenemos un pastor terrenal, el cual nos guía, nos instruye, nos ministra mediante la palabra de Dios. Y dejamos de ser esos espectadores que fuimos antes y nos convertimos en protagonistas. En otras palabras, en obreros de Dios. ¿Entiende? Porque esto es súper importante en esta oportunidad. Y para ello, para poder ser un obrero eficiente, un obrero eficaz, para poder ser un obrero para Dios, Dios nos dio su Espíritu Santo. Nos capacitó con el Espíritu Santo y nos repartió dones, nos repartió talentos sobrenaturales todos para poder servir en el reino de Dios, porque usted no sirve en un reino terrenal y natural, sino que usted y yo servimos en un reino sobrenatural. Por eso le dio a usted dones y talentos sobrenaturales para poder servir en su reino. Efesios capítulo 2, el versículo 10 dice así, de esta manera: porque somos hechura suya, hechura de Dios, somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Wow! Hechos por Dios para buenas obras. Y preparó esas buenas obras de antemano para que usted anduviera en esas buenas obras. Y lamentablemente hay gente egoísta que quiere andar en las suyas propias, en sus propios problemas, en sus propias situaciones, en sus propias cosas. Debemos ser obreros de Dios para las obras de Dios. Ese es nuestro propósito. Para eso fuimos creados. Es por eso que hay vidas vacías, vidas frustradas, vidas que no le ven sentido a nada, porque usted no está viviendo el propósito para el cual usted fue creado. Por eso siempre se va a sentir vacío. Ni aun que tenga todo lo que usted quiso, ni aun que adquiera todo lo que quiso adquirir, ni tenga todo lo que desee tener, ni resuelva todo lo que desee resolver, se va a sentir lleno. ¿Sabe por qué? Porque no está cumpliendo el propósito para el cual usted fue traído a este mundo. En otras palabras, para el cual usted fue creado. Cuando usted comienza a cumplir el propósito para el cual usted fue creado, usted está lleno. Usted está feliz. No importan los problemas, las situaciones, las vicisitudes, las angustias. De esas me va a librar el Señor. Pero yo estoy lleno y estoy feliz porque estoy en el propósito. Si pasamos nuestra vida solamente asistiendo a la iglesia, a sentarnos y luego marcharnos prontamente en cuanto termine el servicio, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos desparramando lo que Dios nos entregó. Y es triste. Jesús narró esta parábola, dejándonos saber en esta parábola cómo opera el reino de los cielos. Y San Mateo capítulo 20 versículo 1 dice así, y nos los enseña Jesús: porque el reino de los cielos, y mire a qué es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y continúa y dice, luego de este versículo bíblico, continúa y dice que cerca de la hora tercera, este mismo padre de familia, este mismo hombre, volvió a contratar más obreros. Y luego continúa y dice que cerca de las horas sexta y de la hora novena hizo lo mismo. Cuando llegamos al versículo 6 de San Mateo capítulo 20, vemos que la escritura nos dice, y saliendo otra vez más, cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y esta es la pregunta del padre de familia. Y a estos que estaban allí desocupados, a la hora undécima, también los envió a la viña a trabajar. El padre de familia, entienda esto, salió 5 veces a contratar obreros para su viña. Estuvo saliendo cada 3 horas, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 12 del día, casi a las 6 de la tarde. 5 veces cada 3 horas salía, todo el día contratando obreros para su viña, todo el día buscando personas que laboraran para su viña. ¡Wow! Eso le deja saber a usted que no tenemos excusa para estar desocupados en la obra del reino, porque el padre de familia todo el día está contratando a todo aquel que esté desocupado. Y la Biblia dice
Escuche bien, porque aquí vienen las palabras poderosas de Dios, las cuales a veces nos apropiamos y no funcionan. ¿Por qué? Porque entienda esto, la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios, el que se ocupa en hacer la voluntad de Dios, el que no está desocupado, ese permanece para siempre, dice la Escritura. Y la palabra de Dios en el libro de Malaquías nos deja saber a nosotros que hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y lo vemos luego también, esta propia diferencia en los Salmos capítulo 34, en el versículo 7. Y usted ve que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Wow! El ángel de Jehová acampa hacia un campamento, viene y pone su tienda, empieza a morar al lado suyo, pero no al lado de cualquiera. No cualquiera puede apropiarse de esta palabra. No cualquiera puede decir, Señor, el ángel tuyo que está acampando aquí ahora mismo, te ruego, Señor, que se active y que pelee a mi favor. No cualquiera puede decir eso. Sino que esto es sobre los que temen a Dios. ¿Quiénes son ellos? Esos son los que obedecen a Dios. Son los que sirven a Dios. Y alrededor de ellos está el ángel de Jehová defendiéndolos. Cualquier ataque que venga contra usted, si usted es un obrero del reino, mucho cuidado, porque el ángel de Jehová está al lado suyo y él lo defiende. Y asimismo, en este mismo sentido y con esta misma palabra, Jesús dijo de esta manera, San Juan capítulo 12, versículo 26. Y la Escritura lo dice así: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también va a estar ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Wow! Mi Padre le honrará. El servidor es el obrero del reino. Y ese servidor es el que recibe la honra de Dios. Al servidor lo honra el Padre. Si alguno me sirviere, dice Jesús, ¿de quién viene la honra? ¿Se recuerdan el versículo bíblico que Jesús dice? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es decir, el premio conmigo. ¿Para quién será ese premio? Al que vino a la iglesia, se sentó y se fue luego porque está muy apurado, no tiene tiempo, está pasando por vicisitudes y por situaciones. Por supuesto que no. La Biblia habla de que por el fuego será probada la obra de cada uno. Es decir, el servicio que le hicimos a Dios de cada uno, porque fuimos preparados por Dios, fuimos hechos por Dios para andar en las buenas obras que Él creó de antemano. El propósito nuestro es estar en la obra del Señor, ser un obrero en la obra del Señor. Mire cómo dice 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15. Y la Escritura dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¡Wow! A veces yo pregunto, entienda esto, porque debemos presentarnos delante de Dios ¿de qué manera? Como un obrero aprobado, no como un espectador, no como alguien que viene, se sienta y está muy inmerso en sus propios problemas. Y hay gente que antepone la excusa de las heridas, las decepciones sufridas mientras servían al Señor, es decir, experiencias pasadas amargas durante un servicio al Señor. En aquel lugar, en aquella parte, aquellas personas. Pero usted no se viene a presentar delante de los hombres. Usted viene a presentarse delante de Dios. Y sí, es cierto, pasamos dificultades, pasamos vicisitudes, pasamos problemas, pasamos situaciones. Pero nos seguimos presentando delante del Señor. Es delante de Él a quien vamos a rendir cuenta, no a los hombres, es al Señor. Y lamentablemente es cierto, nos van a herir, nos van a lastimar los de afuera y los de adentro. Tendremos decepciones con los de afuera y los de adentro, pero eso no es para que nos quedemos en el camino. Eso no es para que nosotros digamos, ¿sabe qué? Nunca más, no me involucro más, no me comprometo más, me quedo desde afuera. Y por lo general nos gusta que nos prediquen un mensaje de fe, un mensaje de aliento, algo que tenga que ver con lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Nos gusta que nos hablen directamente a la situación. Queremos una voz profética que se levante y nos dé una respuesta de Dios a nuestros problemas. Pero ¿qué pasa con los obreros del reino? Porque las multitudes siguen desamparadas, siguen dispersas y siguen sin pastor. Y mientras nosotros estamos enfocados en saciar nuestros problemas, siguen las multitudes desamparadas, dispersas y sin pastor. Y siguen personas muriendo y almas
no están yendo para el cielo, están yendo para un lado equivocado. Y Dios está contando con usted y conmigo para hacer esta obra. Recuerde que Él a usted y a mí nos repartió dones y talentos. Cada uno de nosotros tiene todos los dones y los talentos el cual Dios nos entregó para hacer suficiente exactamente la obra de Dios, para hacerla con la excelencia que Dios requiere. A cada uno se nos dio para que cada uno ministre el don que le fue dado, ya sea el de servicio, el de sanidad. ¿Sabe que hay personas que no saben cuál es el don que Dios les dio? Porque jamás lo pusieron por obra. Porque nunca se han dispuesto a servir al Señor. Porque nunca se han dispuesto a ser un obrero. Cuando usted se dispone a ser un obrero, lo primero que se hace es capacitarlo como obrero, es decir, discipularlo. Y cuando usted es discipulado, en el proceso del discipulado, ahí es donde Dios le revela cuál es el don que usted tiene. Y luego en el proceso de servicio, ahí es donde se le asigna a usted un servicio en la casa de Dios. Y ahí es donde usted comienza a desarrollar ese talento y ese don que Dios le ha dado. Y por el uso de los sentidos, los cuales lo ejercitan, es que usted gana en experiencia, usted gana en sabiduría, usted gana en madurez. Pero es un obrero sirviéndole al Señor. La mies sigue siendo mucha y los obreros, lamentablemente, siguen siendo pocos. No nos vamos a quedar en el camino. Gente que comenzó como obrero y terminó como espectador por las experiencias negativas, por las situaciones. No. Este sigue siendo un mensaje del cielo, uno de los más importantes, porque ¿de qué manera se salvan las almas? ¿De qué manera el reino de los cielos crece, aumenta, se sacude? ¿De qué manera pueden los ángeles del cielo hacer fiesta y regocijarse, como dice la Escritura, si no se salva un alma? Si no hubo un obrero dispuesto a predicarle. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces los que son enviados son obreros. Y para poder ser un obrero eficaz necesitamos capacitarnos. Es decir, nosotros tenemos que estar enfocados como obreros de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Y dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oiga, pero nosotros queremos recibir bendiciones, no sufrir penalidades. Y esta es la parte que a veces no encaja en algunas vidas. Y tenemos que entender de que penalidades van a venir y tenemos que estar dispuestos a sufrirlas. ¿Sabe qué son penalidades? Penalidades son molestias, penalidades son incomodidades. Entonces hay obreros que cuando vienen las penalidades, las molestias y las incomodidades, no las quieren sufrir. Se quieren ir para otro lado y siempre le huyen a las penalidades, le huyen a las molestias, le huyen a las incomodidades. Hermano, estas las vamos a tener, pero usted tiene que estar enfocado que usted le sirve al Rey, que usted es parte de un reino y que ataque va a tener adentro y afuera. No se desanime más, no ponga más los ojos en el hombre, siga poniendo los ojos en el Señor. Todavía hay multitudes desamparadas, todavía hay multitudes dispersas y todavía hay multitudes sin pastor. Todavía sigue habiendo la necesidad imperiosa en el reino de obreros. Todavía hay gente en el camino que están como medios muertos, así como dice la Escritura. Y no debemos comportarnos ni actuar como aquel sumo sacerdote que vio al que estaba en el camino medio muerto y siguió de largo. Ese sacerdote estaba más enfocado en el servicio que en ayudar al que estaba en el camino. Y el verdadero servicio es ayudar al que está en el camino tirado, medio muerto. Ese es el verdadero servicio que le prestamos al Señor. No debemos ser como aquel levita. ¿Sabe que el levita a veces lo asociamos con los cantores? Y levita no solamente eran los cantores, eran los que servían en el templo de todo tipo de servicio. El que aguantaba el chivito para cuando lo iban a matar, el que llevaba la ovejita, el que limpiaba las mesas, el que preparaba los aspiraderos. Todo lo que hacía el servicio del templo, eso eran los levitas. Y a veces nos comportamos como ese levita que también vio al que estaba en el suelo y siguió de largo. ¡Wow! 2, que se involucran en la actividad del templo, en la iglesia, y vieron al necesitado y siguieron de largo. No, nosotros debemos ser como aquel samaritano, porque el samaritano vendó las heridas del que estaba medio muerto. Ese lo levantó, lo socorrió, lo puso en su cabalgadura. No le importó usar su auto para transportarlo. La Biblia dice que lo llevó al mesón y el mesón representa a la iglesia y dice que cuidó de él.
Yo quiero traerte esta palabra hoy sobre los obreros del reino, porque es necesario volvernos a enfocar en nuestro llamado, en nuestro propósito, que estamos para servir al Rey. A veces solamente estamos mirando alrededor y lo que está pasando. No se deje engañar. No siga mirando lo que está sucediendo alrededor. Mire hacia el cielo. La Biblia dice que debemos tener los ojos puestos para arriba. Que nosotros no somos de abajo, somos de arriba. Que este mundo sí es cierto, aquí vivimos, pero de aquí estamos guardados. Y nuestro enfoque aquí es trabajar para el que está ahí arriba. Es hacer la obra del que está ahí arriba, el cual nos preparó y nos capacitó para que esa obra fuera con excelencia. Termino con esto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice así: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. ¡Wow! Anímese con esta palabra. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Aleluya! ¡Qué palabra más poderosa! En la obra del Señor hay que estar siempre, creciendo siempre en ella, no estancado, no mediocre, no enojado. No, en la obra del Señor hay que estar siempre creciendo, firmes, constantes, teniendo esto por cierto, que todo el trabajo que nosotros hacemos en la obra del Señor no es en vano. No es por gusto. Si usted hace esto, es solo cuestión de tiempo para que se cumpla la palabra del Señor de que mi casa y yo serviremos al Señor. Es solo cuestión de tiempo que usted vea esta palabra realizada. ¡Wow! Yo quiero orar por ti en esta hora, porque sé que en tu corazón tú sientes el llamado de un obrero, porque sé que has sido firme como obrero, porque sé que también quisieras ser un obrero del reino. Echemos las excusas a un lado, dejemos los pretextos a un lado, no sigamos la corriente de este mundo, enfoquémonos en el premio del de arriba. Ese premio es permanente. Voy a orar por ti en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero orar, Señor, por tus obreros. Y hoy bendigo, Señor, la disposición de aquellos que quieren ser un obrero para Dios. Yo bendigo hoy tu servicio al Señor. Bendigo tu vida rendida y entregada para servir al que ama tu alma. Bendigo tus dones y talentos dispuestos al servicio de Dios. Te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero dejarte saber que si nunca aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, esta es la hora. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Gracias, Jesús. Si usted hizo esta oración, usted es un hermano en la fe y su nombre está escrito en el libro de la vida. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y hasta la próxima.